Bueno, en esta segunda parte vamos a hacer los ejercicios correspondientes al tema de pruebas de hipótesis. Vamos a retomar el ejemplo que vimos en la parte teórica. Un profesional de la salud experto en nutrición trabaja en una empresa de suplementos nutricionales. Desea obtener conclusiones respecto al contenido de magnesio en uno de los productos de la empresa. Para ello toma una muestra de 25 frascos y les realiza el análisis del contenido de magnesio. La desviación estándar es 0,8 y la media de la muestra es 5,1. De las conclusiones que obtenga podrá inferir el contenido de magnesio que tiene toda la producción. El gerente decide continuar con el proceso a menos que se encuentre una evidencia sustancial de que el contenido promedio de magnesio supere los 5 miligramos. La evidencia estará en una muestra aleatoria de tamaño n de la distribución de interés para el contenido promedio de magnesio. Esto es lo que acabamos de observar en la parte teórica. Tenemos una muestra 25, ¿sí? Tamaño 25 y tenemos la media muestral. El gerente dijo que a menos que encontremos evidencia de que el contenido de magnesio supere los 5 miligramos, ¿sí? Que sea mayor a 5, ¿sí? Si encontramos evidencia que la producción está saliendo con un promedio mayor a 5, entonces debemos parar la producción. Si no, dejarla que continúe, si no encontramos evidencia suficiente. Esto decidimos para resolver este problema, decidimos hacer una prueba de hipótesis para la media. Y la media va a ser el contenido de magnesio de la población. Entonces, nuestro objetivo será determinar si el valor de mu supera los 5 miligramos. Habíamos dicho que debíamos partir del hecho de que el contenido de magnesio es una variable aleatoria normal, con distribución normal. Por lo tanto, la distribución muestral era también normal, pero su media era mu y la varianza sigma cuadrado sobre n. Planteábamos la hipótesis nula, donde decíamos que la media de la población era 5 miligramos. ¿Sí? Este es el target, el objetivo. La media 5 miligramos es la hipótesis nula planteada. Entonces, nosotros debemos establecer un valor a partir del cual vamos a rechazar la hipótesis nula. Un área de rechazo que vale alfa, es decir, el nivel de significación. Y hemos definido como hipótesis alternativa que la media es mayor a 5, porque eso es lo que estoy buscando, ¿sí? Probar, que la media es mayor a 5, en función de rechazar la hipótesis nula que me dice que la media es 5. Yo estoy tratando de probar que no, que el proceso tiene una media superior a 5 para ver si lo detengo o no. Voy a hacer uso de la información que me está dando la muestra para ver si yo rechazo o no rechazo la hipótesis. Entonces, yo establezco una región crítica que es alfa, ¿sí? Y esa región es la probabilidad de que la media muestral supere a un valor dado que la media poblacional es 5. ¿Sí? Esa región donde la media muestral es superior al valor crítico se llama alfa. Y el resto, la región de no rechazo, es la probabilidad de que la media muestral esté en un valor menor al valor crítico. Entonces, debo obtener ese valor crítico. ¿Okay? ¿Cuál es el valor? Ese valor de alfa o valor crítico va a ser la probabilidad de que z sea mayor a un z estandarizado, ¿sí? Lo estandarizo con los datos muestrales. La media muestral vale 5,1, la media mu poblacional vale 5, ¿sí? Me lo dice la hipótesis nula. El tamaño de la muestra es 25.
yo pasé este raíz de n para arriba. Recuerden que esto dividía al sigma, pero haciendo uso de la doble C paso en la raíz de n para arriba para que se hagan más fácil los cálculos. La fórmula es la misma, pero solamente arreglada, digamos. Entonces, la raíz de n, la raíz de 25, y el sigma, la desviación estándar, 0,8. Resuelvo esto, primero resto, media muestral menos media poblacional, después multiplico por este valor y luego divido, ¿ok? Siempre tienen que resolver este paréntesis primero. Y este valor z me da 0,63. La probabilidad de que z sea mayor a 0,63 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 0,63, recordando que en la tabla voy a encontrar los valores acumulados, ¿verdad? Lo busco en la tabla y encuentro que ese valor es 0,7357. Al restar 1 menos 0,7357 me da 0,2643. Debo haber seleccionado obviamente cuánto es el valor de alfa, es el error tipo 1, que yo he seleccionado. Ese valor debe ser pequeño y ya habíamos dicho que tenemos 3 valores con los que se trabaja. Si nosotros hemos definido que alfa vale 0,05, entonces la probabilidad de mi z es 0,2643, como lo acabo de mencionar, entonces este valor es mayor a 0,05, por lo tanto no rechazo la hipótesis nula. De esta manera, tomo la decisión. Ahora, si yo lo hago siguiendo los pasos que les digo, que les dejé, esta serie de pasos para que ustedes realicen la prueba de hipótesis, es decir, primero establecer las hipótesis nula y alternativa, elegir el nivel de significación, elegir el estadístico de prueba, calcular el estadístico muestral, compararlo, ¿m? Entonces, y luego decidir, vamos a ver entonces. Habíamos dicho en la teoría que debíamos tener claramente cuál era el problema que estábamos estudiando. Vamos a hacer una inferencia con respecto a la media mu. El estadístico de prueba que estamos utilizando es la media muestral. ¿Cuál es el modelo teórico? Es decir, ¿cuál es la distribución de la variable que estoy estudiando? Esta variable sigue una distribución normal, es una variable aleatoria continua con distribución normal. Parámetros mu y sigma cuadrado, por lo tanto, la distribución muestral de x barra es normal también y su parámetro es sigma y la varianza sigma cuadrado sobre n. Al estandarizar esta variable, x barra, se me fue la barrita para allá, esta se transforma en una z, ¿verdad? Y la z se calcula de esta manera, x barra menos mu por raíz de n dividido entre sigma, pasando la raíz de n que iba aquí abajo, pasándola para arriba. Y esto es la distribución z, normal estándar. Escojo el nivel de significación, un alfa 0,05, y planteo las hipótesis. La hipótesis nula primero es que la media es igual a 5 miligramos, versus la hipótesis alternativa que me va a decir que la media es mayor a 5 miligramos. La nula tiene la igualdad y la alternativa alguna desigualdad, en este caso mayor. ¿Ok? Establecer la región crítica, ¿sí? Ya sabiendo que yo voy a utilizar el estadístico Z, yo establezco cuánto vale esta región crítica. Yo sé que el alfa, acabo de decir acá arriba, que es 0,05. ¿Sí? Esto vale 0,05. Por lo tanto, yo voy a buscar cuánto vale este Z. Este Z lo busco en la tabla normal estándar, como ya ustedes lo saben buscar, con esta región de acá, o buscaría el Z de este lado, como quieran. Pero el Z de acá, de este lado derecho, es el Z de 0,95. El Z de 0,95 vale 1,645. Después calculo el Z calculado.
el Z que debo calcular con los datos muestrales, que habíamos calculado antes ya. 5,1 menos 5 por raíz de 25 entre 0,8 me da 0,63. Y después digo, el Z calculado es menor que el Z tabulado, por lo tanto cae en la región de no rechazo de la hipótesis nula. ¿Ok? Si el Z tabulado era 1,6 y este es más pequeño, ¿en qué región me va a caer? En la región de no rechazo. Por lo tanto, no hay suficiente evidencia como para suponer que el contenido de magnesio sea mayor a 5,1. Fíjense que a pesar de que dio 5,1, la muestra, la evidencia no me permite rechazar la hipótesis nula y decir que el contenido es mayor a 5,1, sino que me tengo que quedar con esa hipótesis nula y decir que el contenido promedio de magnesio sí es 5. Vamos a ver este ejemplo con más detalle. Dice lo siguiente, es conocido por diversos estudios que la población general de mujeres españolas tienen un peso medio aproximado de 57 kilogramos. Nuestro objetivo es estudiar el peso concreto de las mujeres que siguen dieta vegetariana. Hemos realizado un estudio en el que se ha recogido una muestra de 100 mujeres que siguen esta dieta vegetariana. A partir de la muestra recogida, se ha obtenido un peso promedio de 55,9 kilos. ¿Okay? A estas 100 mujeres que son vegetarianas, les calcularon sus pesos y tomaron la media. Y la media dio 55,9 kilos. Y la desviación estándar dio 5. Y aparte el estudio decía que la población de las mujeres españolas, todas, su promedio en peso era 57 kilos. Pero de estas 100 vegetarianas, su promedio en peso es 55,9. ¿Qué sucede? La pregunta dice lo siguiente, ¿podemos concluir a partir de estos datos que las mujeres vegetarianas tienen un peso significativamente inferior a la población general? Plantea este problema como un contraste de hipótesis o prueba de hipótesis. Si yo soy una persona normal que no sé nada de estadística, yo diría, bueno, estas 100 mujeres vegetarianas pesan menos que la población general. Por lo tanto, sí. Podría decir, yo concluyo que el peso de las vegetarianas es menor que el peso de las mujeres españolas en general. Pero como ustedes no son esas personas normales, sino ustedes son personas que están estudiando estadística, saben que esta comparación, así, número con número, no se debe realizar. ¿Ok? No se debe realizar. Esta comparación la voy a hacer a través del uso de la prueba de hipótesis, utilizando esta muestra de 100 personas para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Es decir, tener evidencias muestrales que me permitan afirmar o no, con un nivel de significación dado, si esto es cierto o no es. Entonces me voy con los pasos. Voy a resolver esto utilizando los pasos. ¿Sí? El primer paso es plantear las hipótesis. Planteo la hipótesis nula. La hipótesis nula dice que la media del peso es 57 kilogramos, la media poblacional. La hipótesis alternativa es que la media es menor a 57 kilogramos, ¿sí? Porque dice la pregunta, si el peso es inferior al poblacional, ¿ok? El peso es inferior, por lo tanto digo que la hipótesis nula es que es menor, que el promedio de las mujeres vegetarianas es 57 como el de la población general, versus la hipótesis alternativa que el promedio de peso de las vegetarianas es menor al de la población general. ¿Qué tiene que ver? La nula tiene la igualdad, la alternativa tiene alguna desigualdad, la que ustedes deben plantear según la pregunta que le está haciendo el ejercicio.
este valor siempre debe ser el mismo, ¿ok? No es que aquí voy a poner 57 y aquí voy a poner 55, no, ¿ok? Este valor siempre debe ser el mismo. El que planteo en la hipótesis nula es el mismo valor que planteo en la alternativa, solo que aquí lo que cambia es el signo, ¿ok? Entonces, segundo paso, establecer el nivel de significación. Yo lo escojo. En la literatura científica se escogen 3, como los habíamos visto en clase. El 0,05, 0,01 o 0,1, cualquiera. El más escogido es este, 0,05. No es ni tan poquito ni tan grande. Tercer paso, voy a seleccionar cuál es el estadístico de prueba que uso. ¿Ok? Uso el estadístico Z. ¿Ok? Varias razones. La varianza es conocida y si no fuera, el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande como para usar la Z. ¿Ok? Y aquí obtengo el estadístico calculado con los datos muestrales. El Z calculado con la fórmula, ¿ok? Aquí no he pasado la raíz de n para arriba, pero pueden hacerlo ustedes, ¿sí? Resolver esto, pasar la raíz de n acá y dejar solamente aquí abajo la desviación estándar. Entonces, ¿cuál es la media de la muestra de vegetariana? 55,9. ¿Cuál es la media poblacional, la que está en la hipótesis nula? 57. Resto 55,9 menos 57 me da menos 1,1. ¿Cuánto vale la desviación estándar? 5. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? 100. 5 dividido entre 10, 0,5. Divido menos 1,1 entre 0,5 y esto me da menos 2,2. Este menos 2,2 es el Z calculado. ¿Sí? Menos 2,2 es el Z calculado. Luego busco el Z tabulado, el estadístico que selecciona acá, que era el Z. Si hubiese seleccionado el T, calculo T y después el tabulado será el T tabulado, pero si escogí el Z, aquí calculo el Z y en la tabla busco el T tabulado o el Z tabulado, dependiendo, ¿ok? Entonces, yo busco en la tabla Z el Z tabulado. El Z tabulado. ¿Con qué lo busco? Con el alfa, ¿ok? Con el alfa. Debo buscar con 0,05 cuánto vale el valor de Z, ¿ok? Con 0,05 me meto en la tabla normal estándar y encuentro que el Z que le corresponde a 0,05 es menos 1,64. Y luego el siguiente paso es comparar el tabulado versus el calculado. ¿Cuánto me dio el calculado? ¿Cuánto me dio el tabulado? Lo comparo en el dibujo para ver si rechazo o no rechazo la hipótesis. Entonces, fíjense acá, el tabulado me dio, el de la tabla con 0,05 de probabilidad me dio menos 1,64. Y el calculado, con la fórmula y los datos muestrales, me dio menos 2,2. El menos 2,2 está más hacia la izquierda de menos 1,64, más hacia acá. Es decir, que está en la zona de rechazo de la hipótesis nula. La zona de rechazo la dibujé para acá porque la hipótesis alternativa me decía que era menor y los menores se dibujan hacia este lado. La zona de rechazo iba a quedar a la izquierda y por lo tanto el Z calculado quedó dentro de la zona de rechazo. ¿Quién establecía el nivel crítico? Este punto acá, que se verificaba por este nivel de significación, por esta área, ¿sí? Entonces digo, como cayó en la zona de rechazo, yo rechazo la hipótesis nula. Fíjense, al comparar el Z tabulado con el Z calculado, observo que el Z calculado cae en la región de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, mi decisión será rechazar la hipótesis nula. Yo rechazo la hipótesis nula porque el calculado cayó en el área de rechazo.
la conclusión será que las mujeres que siguen dieta vegetariana tienen un peso inferior a 57,0 kilos, que es el peso de las españolas en general. ¿Sí? La dieta vegetariana sí tienen un peso menor, lo comprobé. Vamos a ver un ejemplo de la prueba de hipótesis para la proporción. Se estableció que para la pasada pandemia de influenza H1N1, el medicamento Tamiflu produjo efectos adversos en un 20% de los pacientes. Acuérdense que en la pandemia del H1N1 hace como 10 años se usó este medicamento llamado Tamiflu y esto después se descubrió que tenía unos efectos adversos bastante fuertes. Y en la proporción, digamos, de pacientes que tuvieron efectos adversos fue de 20%. Si en una muestra de 40 pacientes se encontraron solo 4 pacientes con efectos adversos, ¿sí? Yo tomé una muestra de 40 y en esa muestra de 40 encontré solamente 4 con efectos adversos. La pregunta sería, ¿puede decirse que la proporción de pacientes tratados con Tamiflu en la muestra se comporta tal como se estableció durante la pandemia? Es decir, la proporción de pacientes aquí con efectos secundarios fue igual a este 20% que era lo que pasó en la pandemia. Bueno, sabemos que P gorrito es la proporción de pacientes con efectos adversos en la muestra. ¿Sí? En la muestra, P gorrito es la proporción de pacientes con efectos adversos. A P sub 0 le vamos a llamar proporción de pacientes con efectos adversos en la población, ¿sí? El parámetro poblacional. La proporción en la población era 20%. Y en la muestra es P gorrito. Entonces podemos plantear la hipótesis nula como que la proporción de eventos adversos con el Tamiflu en la muestra no difiere de la proporción de eventos adversos evaluados con el Tamiflu durante la pandemia. Es decir, escribiéndolo, me va a quedar que la hipótesis nula es que la proporción es 20%, es decir, 0,2. ¿Sí? Y la hipótesis alternativa es que la proporción no es 0,2, es otra proporción, hay otra proporción en los pacientes evaluados. Entonces, como el paso número 1 es plantear las hipótesis, bueno, debo plantearlas. La hipótesis nula y la alternativa. La nula tiene la igualdad, siempre con el parámetro, ¿verdad? Es decir, con lo poblacional, la proporción es 0,20 versus la proporción es diferente de 0,20. El nivel de significación, tenemos que elegirlo. Como el más elegido es el 0,05, pero ya sabemos que puede ser cualquiera, ¿verdad? Y el estadístico que vamos a utilizar, el estadístico que se utiliza es el Z, ¿sí? El estadístico que se utiliza es el Z. Cuando estoy hablando de proporción en la muestra, ¿sí? Este estadístico se distribuye con distribución Z, distribución normal. Y esta es la fórmula, ¿sí? Del Z calculado. El Z tabulado obviamente se busca la tabla, pero el calculado se debe calcular con esta fórmula, donde P gorrito es la proporción en la muestra, la P es la proporción en la población, y acá miren, no solamente P dividido entre 1 menos P, y N es el tamaño de la muestra. Puedo calcular el Z tabulado, el Z calculado, perdón, con los datos muestrales, y el Z tabulado lo busco en la tabla, por supuesto. Si alfa es 0,05 y la hipótesis alternativa es bilateral, debo dividir el alfa entre 2. Entonces me queda 0,025 para cada lado. Cuando yo busco este 0,025 en la tabla Z,
0,025 lo busca en la tabla Z, me da que el valor Z es menos 1,96. Por lo tanto, si alfa era 0,05 y el contraste es bilateral porque la hipótesis alternativa estaba planteada con la desigualdad, por lo tanto debía repartir este 0,05 en dos partes. Busqué con 0,025 y me dio que el Z era menos 1,96. Por lo tanto, para el otro lado es el mismo valor, pero en positivo, ¿verdad? Las regiones de rechazo son estas rayaditas para acá y la región del medio es una región de no rechazo. Calculo el Z calculado. El Z calculado, primero debo calcular el valor de P gorrito. El P gorrito es la proporción en la muestra. Como la muestra es tamaño 40 y en la muestra de 40 salieron 4 con efecto secundario, 4 dividido en 40, la proporción muestral era 0,10. Calculo este Z, 0,10 menos 0,2, que es la proporción poblacional, dividido entre 0,2 por 0,8, dividido entre 40. Resuelvo esto y me da menos 1,58, el Z calculado. Al meter en el dibujo este Z calculado, debo ver si cayó en la zona de rechazo, en alguno de los dos lados, o en la zona blanca, que es la zona de no rechazo. Si me cae en la zona blanca, no rechazo. Si me cae en la zona rayada, rechazo. Como el valor es menos 1,58 y los valores críticos eran menos 1,96 y 1,96, el menos 1,58 casi, ¿verdad? Casi le alcanza, pero igual cayó en la zona de no rechazo. Si yo lo buscara el valor de P, el valor P para este menos 1,58, lo buscara en la tabla, me daría que es 0,05795. Es un poquito mayor a 0,05, un poquito mayor. Si yo hago la conclusión con el valor P, me paso de 0,05 y si lo hago con el contraste de los Z, entonces veo que cae en la zona de no rechazo. ¿Ok? Como Z calculado no pertenece a la región de rechazo, ¿sí? El calculado no queda en la región de rechazo, el p-valor tampoco es mayor que 0,05, es decir, el p-valor es mayor que el nivel de significación, no hay evidencias para suponer que el Tamiflu en la muestra produzca una proporción diferente de pacientes con efectos adversos. No se rechaza la hipótesis nula. Fíjense que aunque en la muestra hubo una proporción menor a la que se sabía que había en la población, no logré evidencia para rechazar la hipótesis nula y decir que la proporción de pacientes con efectos adversos era diferente a 0,2.